Para este bullet journal vamos a trabajar con los siguientes materiales. Una superficie de corte que nos permita trabajar con cualquier tipo de cúter o bisturí, con presión y fuerza. Para las portadas usaremos cartón prensado de 1.4 milímetros, si es posible de 1.5 o 1.6. Lo más importante es que este cartón esté liso, libre de humedad y no tenga ninguna arruga. Esto va a ayudar a que no se nos desprendan las portadas posteriormente o se creen burbujas cuando le dé el sol o lo almacenemos. Para las portadas también usaremos papel adhesivo. El ideal es que sea mate o de papel bond. Esto permitirá que lo imprimamos o lo intervengamos con más facilidad. Para este proyecto las portadas estarán impresas también en papel adhesivo y plastificadas. Para las hojas interiores vamos a utilizar papel bond blanco de 75 gramos, papel bond de 75 gramos también, pero de varios colores, y también usaremos cartulina opalina de 120 gramos que nos permitirá trabajar con marcadores sin que se traspase a las páginas de atrás. Para la encuadernación usaremos anillos O metálicos de color negro o blanco y una encuadernadora, en este caso una cinch de We Are Memory Keeper. Para los cortes y ajustes usaremos un cúter o bisturí grueso para papel y cartón, y un trapito o unos lienzos para afianzar las impresiones una vez las hayamos colocado. Vamos a empezar a trabajar con las portadas. Para el desarrollo de las portadas vamos a necesitar los siguientes materiales: cartón prensado de 1.5 milímetros, debe ser grueso, resistente, no estar húmedo de ninguna manera, debemos estar seguros que está muy seco y podremos trabajar mucho más fácil. Una regla de metal que nos permitirá hacer cualquier tipo de cortes sin que se alteren los trazados. Y por último, un cúter o un bisturí grueso que nos permita hacer cortes sanos y sobre todo muy fuertes y a presión en estas superficies. Para este proyecto vamos a trabajar un cartón de 14.5 por 20.5 centímetros. El impreso tiene 2 centímetros más que esta área. Usaremos una imagen impresa sobre papel adhesivo y plastificada en brillante, es decir, con un plástico brillante. Este elemento lo vamos a trabajar para el bullet journal y vamos a generarlo entonces un poco más grande que el área de nuestro cartón para que sea mucho más fácil el plegado y el corte. Como es papel autoadhesivo, es muy importante que este cartón esté muy seco. Eso va a evitar las burbujas o que se levante posteriormente. Siempre mantendremos esta distancia o un sangrado o un trabajo extra de papel alrededor del cartón para poder hacer los dobleces. Inicialmente entonces vamos a tomar nuestro cartón y vamos a despegar la imagen que tenemos solamente hasta la mitad o una tercera parte. Haremos un pequeño doblez y afianzaremos el papel. De esta forma vamos a poder manipularlo sin que se pegue al cartón y podremos centrar mucho más fácilmente la imagen. Luego tomaremos el cartón y lo colocaremos sobre nuestro papel. De esta forma vamos a centrarlo y ubicaremos de tal forma que garanticemos que nos quede la misma distancia arriba y abajo, siempre un poco más, y en los laterales. De esta manera los dobleces serán muy sencillos. En proyectos posteriores vamos a empezar a trabajar con mesas de luz. Afianzaremos muy bien el área haciendo un poco de presión en el cartón sobre el papel adhesivo y vamos a girarlo. Con ayuda de nuestras manos vamos a hacer un poco más de presión, vamos a empezar a afianzar. Luego, con mucho cuidado, vamos a desprender el resto del papel y haremos el mismo proceso en todo el cartón. De esta forma vamos a ir alando poco a poco, pisaremos con nuestra mano el papel y luego lo vamos a ir colocando de esta forma y ahora acá arriba, y tendremos entonces el papel adherido a nuestra superficie. El siguiente paso es vital. Vamos a despuntar el adhesivo para que las puntas queden perfectamente adheridas a nuestro soporte de papel. Nos vamos a ayudar primero con un paño, en este caso un paño grueso de algodón, o puede ser un trapo o un trocito de toalla. Vamos a dejarlo muy acolchado, muy fuertecito, y vamos a repasar por toda la imagen en la parte superior o visible de nuestro cartón con ayuda de la mano para que no se nos mueva, y vamos a adherirlo muy bien con trazos circulares, con una caricia circular alrededor de todo el cartón para que la imagen deje las burbujas y se adhiera perfectamente bien. Ahora vamos a girar nuestra portada para iniciar el proceso de despunte. Despuntar significa quitar las esquinas en nuestra área de impresión para que podamos hacer los dobleces y no quede afilado o feo el contorno de nuestra portada. Para esto, con ayuda del cúter, haremos un corte a 45 grados sin llegar al borde del cartón. Dejaremos más o menos 2 o 3 milímetros antes del cartón y quitaremos entonces esta esquina.
Es muy importante respetar esa distancia, hay que dejar más o menos 2 milímetros entre el corte y el cartón. Vamos a repetir este proceso en los 4 costados de nuestra portada y posteriormente empezaremos el proceso de doblez. Si nosotros no respetamos estos 2 milímetros antes del cartón, cuando hagamos el doblez nos va a quedar visible el corte, es decir, nos va a quedar una zona muy fea y estéticamente muy desagradable. Es muy importante respetar entonces esta distancia. Empezaremos siempre por los dobleces más cortos. Esto va a facilitar el proceso de adición o adhesión a nuestro cartón. Simplemente lo vamos a colocar en una posición cómoda y alaremos hacia arriba haciendo presión de esta manera y luego con ayuda de nuestras manos vamos a afianzar el adhesivo sobre el cartón. Es muy fácil, es muy sencillo gracias al adhesivo del papel y vamos a repetir este mismo proceso en el otro costado. Así que simplemente vamos a colocarlo en una posición cómoda para nosotros, alaremos, hacemos presión, pisamos con los dedos inicialmente y posteriormente afianzaremos el trazo. El siguiente paso antes de doblar los laterales más largos es pisar las esquinas. Estas pequeñas esquinas debemos pisarlas con ayuda ya sea de una espátula suave, un repujador o simplemente con nuestra uña como lo vamos a hacer en este caso. Vamos a afianzar simplemente, vamos a pisar esta esquina para que se pegue el papel adhesivo de arriba hacia abajo y esto evite que se nos genere un filo cuando hagamos el doblez. Nos va a ayudar estéticamente y ayudará muy bien a que el papel se afiance muy fácilmente. Para doblar los laterales largos vamos a jugar con un movimiento y apoyarnos con el cartón. Vamos a hacer este proceso simplemente de arriba hacia abajo apoyando la esquina, fíjense, afianzamos con el dedo o presionamos un poco y está listo. Haremos el mismo proceso con este costado, pisamos, giramos y tenemos entonces pegado el papel. De esta manera ahora lo que vamos a hacer es repisar muy bien con ayuda de nuestro paño todo el proceso, absolutamente todo, por arriba y por abajo. De esta manera vamos a eliminar posibles burbujas, afianzaremos de forma pareja todo el adhesivo del papel y nuestra portada quedará casi lista y con nuestra imagen totalmente adherida de forma muy profesional. Una de las ventajas de las portadas con papel adhesivo es que este papel, al estar plastificado, le va a dar muchísima estabilidad y dureza a nuestras portadas. Van a quedar muy firmes, muy fuertes y bastante resistentes. Como podemos ver, queda muy bien y es muy fácil de desarrollar el proceso. Repetiremos este mismo elemento, estos mismos pasos en la contraportada y ahora vamos a colocar las sobrecubiertas, que son esa superficie blanca que va a resguardar el cartón y que además hará que estéticamente se vea muy bien nuestro proceso. Para esto hemos recortado un trozo de papel adhesivo brillante 1 centímetro más pequeño por cada lado que nuestra portada. De esta forma, una vez lo coloquemos, quedará de esta manera y podremos entonces cubrir perfectamente toda el área. Nuevamente vamos a desprender una tercera parte nada más de nuestro papel, vamos a afianzarlo con un pequeño doblez con ayuda de nuestros dedos y luego lo vamos a colocar de esta forma sobre la portada. Medimos muy bien que cubra todos los lugares, que no quede ningún tipo de zona descubierta y además que quede bien balanceado en cuanto a distancias. Presionamos con ayuda de nuestras manos la parte superior y ahora con ayuda de nuestro paño vamos a ir desprendiendo poco a poco el área de esta manera hasta liberar totalmente el papel adhesivo. Insisto, los adhesivos son grandes herramientas que nos van a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo, dinero y también esfuerzo frente a los procesos de encuadernación. Vamos afianzando, pulimos muy bien, hacemos presión en los contornos y hemos terminado entonces nuestras cubiertas. Quedan muy firmes, totalmente fuertes y además muy profesionales. Repetiremos este mismo proceso en la cubierta anterior, en esta, y tendremos entonces terminado nuestro proyecto y listo para hacer el proceso de encuadernación y además agregar las hojas internas. Nuevamente entonces medimos nuestro papel adhesivo, desprenderemos una parte de ese papel y generaremos un pequeño doblez. Este nos va a permitir manipular nuestro adhesivo sin necesidad de tener problemas o que se nos pegue en lugares que no deseamos. Nuevamente medimos distancias, garantizamos el balanceo de las proporciones y que nos quede perfectamente adherido. Colocamos entonces con ayuda de nuestras manos la primera parte del adhesivo y con ayuda del paño desprendemos entonces el resto.
De esta forma vamos a evitar burbujas, vamos a evitar dobleces, vamos a evitar pequeñas arrugas y nos va a quedar siempre muy parejo y muy prolijo todo nuestro trabajo. Tenemos entonces colocado nuestro papel adhesivo, retiramos el sobrante y comenzamos a repasar rápidamente para que nos quede terminado el proceso de portadas. De esta manera entonces tenemos nuestras dos portadas listas y preparadas para el proceso final de encuadernación. Este método es tal vez el más sencillo de todos frente a la construcción de portadas y lo vamos a complementar por medio de una encuadernación con argollas WO. La parte interna la vamos a trabajar a partir de una serie de hojas que ya tenemos preestablecidas y que además, para facilitar nuestro trabajo, hemos mandado a perforar previamente. Para este proyecto vamos a usar específicamente unas hojas que son cuadriculadas y rayadas al mismo tiempo, una cara cuadriculada y una cara rayada, y además vamos a colocar algunas hojas en blanco. Una vez tenemos entonces nuestras portadas listas, vamos a presentar las hojas que vamos a utilizar. En este caso, las hojas tienen exactamente 2 milímetros menos que el tamaño de nuestras portadas. De esa manera, la cubierta o tapa va a generar una protección por todos los lados. Este perforado nos va a ayudar además a encajar perfectamente la encuadernación por medio de la cinch. El reto más importante de encuadernación en este proyecto va a ser que nuestras hojas queden perfectamente centradas de esta manera al tamaño de nuestras portadas. Para esto simplemente vamos a tomar algunas medidas y nos apoyaremos con las regletas incorporadas en la máquina de encuadernación. De esta forma miraremos y vamos a evaluar el grosor que estamos buscando de nuestro bullet journal. En este caso vamos a colocar, repetimos, 150 hojas para que quede de esta manera. Vamos a darle pequeños golpes en los 4 costados y de esa manera el papel se va a ir ajustando y quedará un bloque bastante uniforme de esta manera, y podremos entonces evaluar el proceso de encuadernación. El siguiente paso entonces será perforar nuestras portadas sobre el costado izquierdo, es decir, en esta línea, para que encaje perfectamente con las páginas y al abrirlo quede de esta manera. Usaremos un aro de 17 milímetros para realizar este proceso. Usaremos una encuadernadora de 12 perforaciones marca We Are Memory Keepers, una cinch. En este caso lo que vamos a hacer es apoyarnos en esta regleta y centraremos nuestra hoja de papel con relación a la posición de las perforaciones. De esta manera obtendremos entonces la primera portada. Vamos a medir la ubicación de las hojas con relación a esta perforación y comprobaremos que tengamos los espacios tanto en los laterales como en la parte inferior y que sean parejos, que nos quede resguardada la página en todas sus posiciones. Ahora vamos a hacer las perforaciones de la parte anterior, es decir, de la contraportada, de la carátula posterior. Para esto vamos a utilizar la portada como referencia. Ubicaremos entonces la contraportada, que ya la tenemos acá presentada con las hojas, y las vamos a confrontar de esta manera. Ya sabremos entonces en qué lugar, en qué posición es que debemos generar las perforaciones y cómo debemos ubicar la página con relación a la máquina de encuadernar. Esta, en este caso, va a quedar colocada de esta manera, de tal forma que los anillos queden ambos en el costado izquierdo. En este caso vamos a colocar la imagen hacia arriba con relación a las perforaciones. La ubicamos nuevamente, nos aseguramos muy bien que la orientación sea la correcta para que no perdamos nuestro trabajo y ubicamos entonces la hoja dentro de la máquina de perforar. Es importante que la alineación esté bien, que nos quede bien presionada hacia el fondo. Con una mano nos aseguramos de que no se mueva y con la otra generamos la presión de esta manera y generamos entonces también la perforación. En este caso tenemos entonces ya la contraportada con sus perforaciones alineadas y perfectas para el desarrollo de la encuadernación. Usaremos un anillo WO metálico recubierto en plástico blanco. En este caso utilizaremos uno con 12 loops, es decir, 12 elementos de perforación, que se encadenará y se incorporará perfectamente con nuestro modelo. Vamos a presentarlo y se colocará siempre de esta manera. Inicialmente colocaremos entonces las argollas dentro de las perforaciones y verificaremos que sea el ángulo
y la distancia correcta entre los distintos espacios de la perforación con relación al anillo. Es importante utilizar la argolla correcta. En este caso vamos a utilizar 150 hojas de papel bond de 75 gramos. Algunas tienen líneas, algunas están impresas, otras están en blanco. Sin embargo, todas tienen el mismo calibre, es decir, el mismo grosor y el mismo peso. Vamos a presentarlas, que son estas hojas, y están ya acondicionadas y cortadas de tal forma que nos dan el tamaño igual todas las páginas que van a incorporar nuestra libreta. Colocaremos en su posición final primero la contraportada, es decir, la parte de atrás con relación a los huecos, a las perforaciones, y luego vamos a hacer exactamente lo mismo con la portada, es decir, la carátula principal. De esta forma vamos a generar una primera alineación y luego le daremos un pequeño golpe para incorporar y además alinear en bloque todas las hojas de papel. Ahora le daremos la vuelta y la página de atrás o contraportada la vamos a colocar enfrentada, es decir, frente a la portada principal, de esta forma. Y en esta parte de atrás, nuevamente lo vamos a ajustar con un pequeño golpecito, vamos a colocar las argollas. De esta manera el cierre va a quedar en la última página de nuestra publicación o de nuestra libreta o cuadernillo. De esta forma el cierre va a quedar en la última hoja, no tendremos problemas de que se descuaderne y además no veremos ningún tipo de cierre en la primera página. Observen cómo nos queda entonces alineada la argolla y vamos a centrarla con relación a la máquina de perforación. Ahora vamos a explorar la forma en que vamos a generar la presión con la máquina. Observen que nos quedan encontradas siempre las portadas. Esto es muy importante para que no nos vayan a quedar al revés o mal encuadernadas. Es muy importante que las argollas nos queden centradas frente al papel, es decir, que esta distancia no se vaya a correr, sino que nos quede siempre alineada de esta forma con relación al papel. La parte de atrás de nuestra máquina de encuadernar tiene un fuelle o una báscula, es esta prensa, que nos va a ayudar a graduar la apertura y la presión que le daremos a las argollas para que se genere un cierre circular, es decir, que una vez se cierre la argolla, por medio de esta palanca nos permitirá generar la presión necesaria para que la argolla se cierre. Viene graduada de acuerdo al grosor de la argolla. En este caso utilizaremos un cierre para una argolla de 17 milímetros. Este ajuste hará que el fuelle inferior o esta zona oscura que tenemos en la parte baja de la prensa se ajuste para que nos ayude a cerrar perfectamente la argolla. La graduaremos a la altura de 17 milímetros por medio del giro, de esta forma, y vamos a estar muy pendientes que no se vaya a mover de esta posición. De esa forma estaremos listos entonces para generar la amplitud y por supuesto la presión por medio de esta palanca en torno a nuestra libreta o cuadernillo. Ubicamos entonces las argollas dentro de esta cajita, dentro del cajón de presión, teniendo en cuenta esta alineación, siempre que nos quede esta distancia en el centro del papel. De esta forma garantizaremos que la argolla nos va a quedar perfectamente redonda. Igual con el dedo ajustaremos un poco para que nos quede bien presionadito y haremos un primer nivel de presión. Jamás de una sola vamos a bajar hasta 17. Un poco, solo un poco de presión. La sacaremos y ajustaremos nuevamente la argolla dándole la vuelta al papel. Es decir, vamos a cambiar el giro, vamos a darle la vuelta a la libreta de esta manera y haremos un segundo nivel de presión muy suave. Que lo que queremos es que la argolla se vaya ajustando perfectamente a la forma del papel y nos quede redonda. Haremos entonces un nivel de presión teniendo en cuenta que estamos en 17, un poco más abajo. Verificaremos hasta dónde cerró el anillo, la argolla. Fíjense que ya falta muy poco para que se cierre perfectamente y nos quede redonda. La vamos a ajustar nuevamente hacia el centro y haremos un último nivel de presión o un pequeño golpe de presión final que nos permitirá entonces finalizar el proceso de encuadernación de esta manera. Revisamos y encontramos que el anillo está perfectamente cerrado, las puntas se encuentran con los cierres y está terminado totalmente de forma redonda y muy prolija. Ahora simplemente vamos a cerrar nuestro cuaderno, vamos a unir las carátulas en sus posiciones finales y tendremos entonces nuestro trabajo totalmente terminado. Fíjense cómo nuestro cierre queda alineado y perfecto y en la primera página no tenemos ningún tipo de obstáculo y queda totalmente limpia la encuadernación. Esto pasará en todas las hojas y no tendremos jamás problemas de escritura, nos queda perfectamente alineado y dispuesto el anillo y además nos queda muy pulcro y prolijo nuestro proyecto. De esta forma hemos terminado entonces
este proceso de encuadernación, que es tal vez uno de los más sencillos, que nos permitirán ganar en destreza y confianza para abordar próximamente proyectos más avanzados. Recuerden que pueden descargar los diseños de las portadas, las referencias de los insumos, los materiales y las herramientas en los links de esta lección. No olviden practicar mucho y nos veremos en el siguiente proyecto.